bendiga en esta noche a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través del medio del Facebook. Un cordial saludo de parte de su servidor, Pastor Arroyave. Aquí estamos un domingo más, una noche más, para meditar en la palabra del Señor, tener una reflexión en nuestros corazones, en nuestras vidas, para adquirir un poquito de conocimiento y en realidad saber cuál es la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. La semana pasada estuve conversando con alguien que me decía que él amaba a Dios, que él tenía a Dios. Y bueno, yo le dije, bueno, vamos a ver qué nos enseña las Escrituras en realidad. Porque todas las personas de la tierra, los seres mortales, los seres humanos mortales, decimos amar a Dios o decimos tener a Dios, peor el amor de Dios. Acuérdense que el amor procede de Dios. Pero bueno, vamos a meditar en esta noche a la luz de la Biblia qué nos enseñan las Escrituras cada uno de nosotros sobre referente a este tema. Este tema, bueno, yo le he puesto en lo personal el amor perfecto, porque en realidad solo el amor de Dios es el único perfecto sobre esta tierra, sobre todos los seres mortales y todos los seres creados bajo la poderosa mano de Dios. Pero ahí donde usted está, le pido que me acompañe un segundo de oración y comparta este programa que quizás le va a ser de bendición para alguien que lo necesite y puede entender y comprender la voluntad de Dios, porque en realidad yo estaba velado también, estaba ciego en ese sentido. Decía amar, pero en realidad ni yo mismo me amaba. Pero a veces las personas malinterpretan todo esto sobre lo que es el amor. Pero vamos a ver qué dice la luz de la Biblia, qué nos enseña en realidad. Porque aún nosotros congregándonos, asistiendo a los cultos regulares, aún no sabemos lo que es el amor de Dios. Peor practicar lo que es el amor de Dios. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia. Le pido a usted en esta noche que me acompañe en oración un minuto nomás. Ahí donde usted está, acompáñeme a orar para que Dios tome el control de este programa, de este mensaje y de este vaso, para que a la luz de la palabra sea de bendición para usted y alcance a mucha gente que vayan a reprisar o que vayan a compartir este enlace. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta noche ponemos este mensaje en tus manos y te pido, Dios, que a través de este medio sea usted edificando a su pueblo, a la iglesia, a todos los que creen en tu Hijo Jesucristo y a todos los que están por creer, Señor, en tu Hijo Jesucristo, y a todos los que están por reprisar, por compartir este programa, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, fluya a la luz de la Biblia y que tu Espíritu Santo sea clavándosela en sus corazones, en su mente, en su alma y en su espíritu, y sean ellos que procedan a corresponderte a este amor tan misericordioso que es el de Dios a través de Jesucristo. Padre, te pido, Dios mío, que nos perdones por cualquier error, por cualquier falta, por cualquier cosa contraria a la tuya, Señor, que hayamos cometido, que nos ayudes y nos perdones, porque somos seres humanos mortales, imperfectos, pero estamos buscando el perfecto, a Cristo, a que nos llenes de ese amor eterno que viene de lo alto a través de su palabra por medio de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que tomes el control del internet, del control master, del sonido, de todo lo que estamos en este momento haciendo, porque todo lo hacemos para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús, te bendecimos, Señor. Amén. Mis amados, ahí como ustedes están, les pido que vayamos a la fuente, que la fuente es las Escrituras. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Dios bendiga a mi querida Gaby allí en Loja. Un abrazo a toda la iglesia en Loja, al siervo y a su familia. Mucho hemos leído este pasaje del libro de San Juan, pero vamos a
a leerlo concretamente para entrar en un análisis para que usted y yo seamos bendecidos y edificados. Dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 para abajo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice: porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado. Pero no ha creído en el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación: que la luz vino al mundo. Dice aquí que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Esto habla en la Biblia textual. Esta Biblia textual es una Biblia que habla en varios idiomas como hebreo, griego y arameo, para que quizás usted tenga la Biblia Reina Valera y le va a hablar en otras terminologías. Pero aquí habla claramente que el Señor amó tanto lo creado por Él, que es el ser humano, lo amó tanto, aún todo lo que sus ojos pueden ver de lo que Él ha creado, a través del poder divino de Dios. Dice que Dios mismo envió, cuando habla del unigénito, está hablando del único Hijo de Dios, que se llama Jesús, el Mesías o el Nazareno. Dice, para que todo aquel que en él crea. No se trata de creer en Pedrito, en Jacobo o en Juanito, sino creer en Jesús. Miren cómo Dios derramó su amor divino sobre su propio Hijo para creer en Él. Pero dice aquí que lo envió a Él para que su amor sea derramado a través de Jesús, para que nadie se pierda. Cuando hablamos de perdernos, hablamos de extraviarnos de la verdad de Dios en la tierra. Pero dice que cuando Dios a través de Jesús vino a esta tierra, Él no vino a juzgar, Él no vino a señalar, ni vino a culpar a nadie por las cosas que hayan cometido, sino que ellos se vuelvan a corresponder a ese amor, para que ese amor le cubra su falta y no ser juzgado. Pero dice aquí claramente, escuche usted, para que el que crea en Él, dice, sea salvo por medio de Él. En pocas palabras yo le decía a estas personas, pero bueno, en realidad yo no sé en qué Dios tú has creído, porque tú de igual sigues haciendo las cosas que no están correctas. Pero de igual Dios es amor, me dice. Sí, es verdad, es amor. Pero Dios, a pesar de que te ama, tú no le correspondes a ese amor. Porque el que le corresponde a ese amor, deja las tinieblas. En pocas palabras, deja el pecado o deja lo malo. No puedo decir yo, amo a Dios, soy pseudo practicante del amor de Dios y le saco la vuelta a mi pareja, o ando hurtando, o ando asaltando. No puedo hacer eso. Porque aquí habla de las tinieblas. Mire usted, dice aquí en el versículo 9 de este capítulo 3 del Evangelio de San Juan, dice, y esta es la acusación. Escuche usted, hay una acusación que Dios hace a todo aquel que quizás lo recibe y está practicando esta cosa, o lo escuchó y sigue practicando. Hay una acusación, dice, y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Miren ustedes, en pocas palabras, no podemos llevar doble vida. O somos o no somos.
Pero en realidad Dios ama y corresponde a toda persona que le corresponde a su amor. No estamos hablando de un amor como dicen por ahí algunas personas. Dios dice, amaos unos a otros, y se aman hombres con hombres, mujeres con mujeres. No está hablando de ese amor de tiniebla o un amor pervertido o un amor malo. No está hablando de ese amor. Porque imagínense, si fuera así, ¿dónde estaría la gracia? Pues por eso dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En pocas palabras, si el que estuvo en tiniebla le corresponde a ese amor al Señor a través de Jesucristo por medio de su palabra y el Espíritu Santo, déjalo las prácticas de las tinieblas, que usted ya sabe cuáles son, y usted las puede clasificar y ponerles cuáles son. Porque dice, porque todo el versículo 20, el versículo 20, sí, del capítulo 3, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz. Entonces yo le decía a esta persona, pero si tú sigues practicando lo que no debes, ¿cómo tú me puedes decir a mí que tú amas a Dios? Hace mucho tiempo, cuando me asaltaron el carro, estas personas me llamaron y me dijeron, también somos hijos de Dios nosotros, y también amamos a Dios. Mira, primeramente, el que ama a Dios o el que dice ser hijo de Dios no roba. Devuelvan lo que robaron. Porque si fuera así, imagínense el que estuvo en la cruz crucificado, el uno se burló, el otro reconoció, y como reconoció y aceptó lo que él había hecho y por qué estaba ahí, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el reino. Miren lo importante de todo esto. Cuando uno deja lo malo y le reconoce lo malo y reconoce su culpa, por qué está así, Dios lo ama de tal manera y lo perdona, y la luz inmediatamente entra en el corazón de ese ser mortal que vive en la tierra. Por eso, queridos amigos y hermanos, nosotros que conocemos o buscamos de Dios, Él nos ama de tal manera que envió a Jesús para que usted y yo no nos perdamos. Pero con eso no quiere decir que Él nos aprueba lo que hacemos en contra de lo que Él no ama, porque Dios no ama lo malo, Dios ama lo correcto. Por eso es importante que Dios, imagínese usted, Dios ama con tan infinito amor a su único hijo que se llama Jesús, pero en realidad nosotros nos ama con un amor de misericordia, porque a pesar de lo que usted y yo podamos practicar, Dios nos ama, pero Él nos corresponde a aprobar lo que usted dice que en realidad está correcto a lo que usted está haciendo que dice que ama. Porque si fuera así, imagínese usted dónde estaría la gracia de Dios de lo que nos dice en su palabra. A pesar de todas estas cosas, Dios dice la Biblia, y esta es la acusación, imagínese usted. Hay una acusación que Dios va a decir, los hombres amaron más lo malo que la luz. Ahora también hay un pasaje aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Dice aquí claramente en el versículo 7, habla ahí, en esta versión dice el amor perfecto. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido y conoce a Dios. Escuche usted, el amor no procede de usted ni de mí. El amor que procede de Dios no va a hacer daño, no va a lastimar, no va a acusar, no va a señalar, no va a juzgar. Porque imagínese usted, a veces nosotros es fácil decir, yo te amo, pero en realidad será el amor de Dios que usted está practicando, está correspondiendo o lo está viviendo. Pero aquí Juan llama a los amados a que se amen unos a otros, pero no está hablando, como le dije hace un momento, de que el hombre se ame con el hombre en el sentido sexual, sino que está hablando en el sentido de misericordia, de que amemos al pecador como Dios nos amó a nosotros, que estamos saliendo de las tinieblas para entrar a la luz, porque el que está en tiniebla
hay que hablarle del amor que cubre multitud de faltas, que es el amor de Dios. Por eso el Señor nos enseña en su santa palabra que nos manda amar, porque el amor procede de Dios. Ahora, de tal manera Dios amó al mundo que envió a Jesús. Acuérdense que envió su amor a través de su Hijo Jesucristo para manifestar y enseñar a sus santos amados, y aún más, subirse a la cruz y derramar esa sangre preciosa por sus pecados y por los míos y por los de todo el mundo, para que creamos en Él y no perdernos. Claramente lo dice el Evangelio de San Juan. Pero acá claramente también nos dice en el 1 Juan, escuche usted en el versículo 8 de este capítulo 4, dice: el que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. Mire, aquí lo importante de esto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando digo fuego consumidor, ese fuego que trata en nuestras vidas, en nuestros corazones, para consumir a través de su amor el pecado que nos asediaba y nos mantenía en tiniebla. ¿Para qué? Para hacernos que mantengamos y permanezcamos en la luz que es Cristo Jesús. Por eso el amor de Dios se manifiesta, como dice aquí Juan, y en esto es manifestado el amor de Dios en nosotros. Mire que ese amor se manifiesta cuando usted nace por la palabra, creyendo en Jesús, aceptando a su unigénito Hijo de Dios. Y se manifiesta el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a Jesús, su unigénito, para que vivamos por medio de Él. Hermano, en pocas palabras, usted y yo que caminamos en esta tierra, tenemos que estar llenos de este amor tan hermoso para vivir en Él, en esta tierra. Porque, hermano, vivir por medio de Jesucristo no es fácil. Nos va a costar mucho a nosotros. Como seres mortales vamos a ser procesados, pulidos. ¿Para qué? Para que este amor se manifieste de verdad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios te quiere amar a pesar de que eres lo que eres, pero Él te va a cambiar. Dios te quiere amar a pesar de lo que eres, pero Él te va a cambiar. Imagínese usted, Dios nos ama de tal manera como somos. Es falso. Dios no nos quiere como somos. Dios nos quiere como Él. Que se manifieste el amor de Cristo en nosotros. Que se vea a Cristo a pesar de, punto suspensivo, de que usted pueda tener su carácter, que en el proceso de la vida Dios lo va cambiando a usted, me va cambiando a mí. Por eso el amor de Dios que se tiene que manifestar en nuestras vidas es un amor, hermano, que nos conlleva a aceptar a nosotros quienes somos para poder cambiar. Por eso aquí mismo, en este mismo libro déjeme buscar, 1 Juan capítulo 5, dice aquí, mire lo que dice el versículo de este capítulo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Escuche usted. Cuando amemos a Dios y practiquemos su mandamiento. Hermano, es imposible que usted primeramente quiera amar a Dios sin amar a lo que ve primero. Escuche usted. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Es una práctica diaria. Por eso no podemos decir amar a Dios si no amamos a las personas que los podemos ver. Porque habla de práctica, habla de mandamientos. Los mandamientos del Señor tampoco son gravosos, hermano. Quizás nos va a costar, escuche usted, nos va a costar sí un poco
Nos va a costar un poco, hermano. Pero ahí dentro de ese proceso, nosotros vamos siendo cambiados. Porque dice aquí, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son tan imposibles de hacerlo. Lo que a veces, lo que pasa, lo que sucede es que nosotros no queremos dejar de hacer o practicar lo que no está correcto. Por eso, retornando a lo que habla el Evangelio de San Juan claramente, mire lo que dice en San Juan claramente. Por eso es importante, hermano, para que usted diga, en realidad, yo sí amo a Dios y amo a los creados por Dios. Dice aquí claramente, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz. En pocas palabras, al aborrecer la luz, aborrecemos el amor de Dios. Dios nos está incentivando a cada uno de nosotros a que busquemos el rostro de Él a través de Jesucristo, que nos llevemos a Cristo a nuestra vida para practicar lo bueno. Porque no podemos decir, yo en realidad yo amo a Dios y todavía sigo viviendo en tinieblas. Cuando hablamos de las tinieblas, hermano, hay tantas personas que cometen tantas cosas que no deben y sin embargo hablan de Dios. Miren ustedes ahora, el matrimonio lo cogen como un juego, que tanta gente de la televisión se casan, después de un mes se divorcian y dijeron amarse y se casaron, entre comillas, bajo la bendición de Dios. Hermano, lo que Dios une no lo separa el hombre. El amor del matrimonio es hasta la muerte. Es una unidad en el Señor que es hasta cuando Él diga, hasta aquí llegaron. Pero no es que lo cogen como un juego y siguen practicando otra cosa. No puede ser así. Dios no puede ser burlado. Por eso dice, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Imagínese, hermano, cuando usted viene a Cristo, va a recibir una confrontación a través de las Escrituras o a través de quien esté predicando, que lo va a confrontar la palabra, en que usted tiene que soltar lo que está incorrecto de lo que usted está haciendo. Y va a costar, va a doler, pero va a pasar. Lo importante de todo esto, hay que practicar, como dice aquí, la verdad. Hay que practicar la verdad para que vengamos a la luz, para que sea manifiesto las obras hechas en Dios. En pocas palabras, lo que caminamos en luz, se tiene que manifestar la obra que está haciendo en la persona que está dejando el pecado. Y yo siempre digo esto: Satán nunca va a seguir al que practica lo malo. Él va a seguir al que practica lo bueno, porque quiere traerlo de la luz a las tinieblas. En cambio, Cristo quiere sacarte de las tinieblas para llevarte a la luz. Y entonces va a haber una batalla entre la persona, el ser humano, y su convivencia terrenal, su práctica terrenal, porque es una práctica que libre y voluntariamente tenemos que dejarla. Libre y voluntariamente. Por eso dice aquí claramente en 1 de Juan capítulo 5, dice aquí, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando hablamos de los mandamientos, hermanos, estamos hablando de todo lo que está escrito aquí, de lo que usted y yo tenemos que hacer y cumplirlo, ¿sí? Guardarlo, es decir, ponerlo en práctica, ponerlo por obra, vivirlo, profesarlo, decirlo, hacerlo, no decirlo y no hacerlo. Porque habemos personas que muchas veces lo que
hablamos, no lo practicamos. Peor guardarlo, peor cumplirlo. Ahora, acuérdense que Juan nos enseña a que estos mandamientos que Dios nos ha dado no son gravosos, hermano. No son imposibles no cumplirlos. Lo podemos cumplir. Quizás muchas veces no lo podemos o no queremos practicarlo, porque en realidad quizás a muchos de nosotros se nos hace un poquito difícil, pero no es difícil. Cuando usted está en Cristo, hermano, Dios manifiesta la plenitud de Él, lo llena de Él en su vida, que su vida va a dar un giro de 360 grados en su vida. Por eso, mire lo que refiere aquí en la Biblia, hermano. Usted siempre vaya a la fuente. Nunca vaya porque se le ocurrió a alguien, no. ¿Qué dice la Biblia? Los mandamientos están aquí escritos, están puestos para que usted y yo lo cumplamos, lo vivamos, lo profesemos, lo practiquemos, no solamente lo digamos, sino que lo compartamos también para personas que recién quizás puedan estar conociendo del Señor y no saben. Pero usted que ya sabe, enseñe. Quizás si esa persona está practicando lo malo, no lo señale. Simplemente vaya a la fuente y enséñele qué dice en la fuente, qué dice en el manual de instrucción, qué dice en la Biblia, qué nos enseña la Escritura a la luz de la Biblia. Por eso dice aquí, escuche usted, yo quiero que usted busque, anote si quiere los versículos y léalo en su casa. Y cualquier cosa, pregúntele a Dios. ¿Será que el pastor Arroyave está mal, está loco? No, aquí está, aquí lo dice. Mira lo que dice en Efesios 3, versículo 19. Dice, y así conocer el amor del Mesías. Oiga, está hablando del amor de Jesucristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren ustedes, es importante que usted y yo sepamos que hay que conocer mucho el amor del Señor para que, hermano, este amor de Dios exceda cualquier razonamiento humano. Cuando hablo de razonamiento o conocimiento humano, ese amor más allá de eso, se excede. En pocas palabras, cubre multitud de falta el amor. Cuando uno practica en realidad el amor de Dios, a veces humanamente vamos a actuar y hablar humanamente porque somos seres humanos. Pero cuando estamos buscando diariamente en oración, leer la Biblia, congregarse, no se congregue simplemente por ritualismo o no se congregue simplemente por religión. Congréguese porque usted necesita conocer y buscar el amor de Dios a través de Jesucristo para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Porque imagínese usted, a mí me impresiona cuando Dios a través del patriarca Moisés sacó a este pueblo de la esclavitud. Escuche usted, pero ¿cuál era el único justo ahí? Era Moisés. No era el pueblo estaba en la vil rebeldía, que estando el pueblo siendo rescatado por la mano poderosa de Dios, todavía era rebelde. Fastidiaban al patriarca, por decirlo así, para que usted me entienda. Sin embargo, Dios los amó tanto que los sacó. Sin embargo, ellos no se daban cuenta que ese amor que los cubría a través de la columna de fuego los abrigaba del frío abrasador del desierto. Imagínese ese amor. Por eso dice, de tal manera Dios amó al mundo. Escuche usted, cuando estaban en pleno día del desierto, tanto el amor de Dios los cubría con las nubes que lo protegían del calor del sol para que no se quemara, no le cayera enfermedades en la piel. Como la vez pasada le hablaba, que su vestimenta no se gastaban, el amor de Dios los cubría todo y sin embargo ellos no se daban cuenta y estaban pecando, practicaban lo malo. Así actualmente nosotros en este tiempo
practicamos lo malo. Quizás porque lo queremos hacer o por llevar la contraria de lo que Dios nos enseña. Por eso, hermano, hay una frase que antes la estaba escribiendo, que Dios nos ama tal como somos. No es verdad. Dios no nos quiere pecadores. Dios no nos quiere que practiquemos la maldad. Dios no nos quiere de esa manera. Por eso habla que para que el que cree en Jesús no se pierda. Porque aunque yo pueda decir, yo amo a Dios, amo a mi familia, practico el pecado, me voy con todito lo que he hablado por años al infierno con todo. Dios no nos ama tal como somos, ¿no? Dios nos ama tal como Él nos creó, con su amor perfecto. No es que vamos a ser perfectos, escuche usted, porque si usted lee el libro de Job, dice la Biblia claramente que no había otro hombre como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios. El ojo de Dios lo veía perfecto a Job. ¿Sabe por qué lo veía perfecto? Porque a pesar de la calamidad de que el diablo bajó y mató a sus hijos, él agradeció a Dios. ¿Sí? Entonces Dios le volvió a decir a Satanás que subía al cielo a acusarlo. No has visto, no has hallado a mi hijo Job, que no hay otro hombre como él, perfecto y temeroso de Dios. En pocas palabras, la mujer no lo vio perfecto, pero Dios sí lo vio perfecto. Le estoy hablando de esa perfección que el hombre tiene que buscar a pesar de la calamidad que se le pueda venir. Se escasea el dinero, que se quebró la empresa, que se le fue el marido, que se le fue la mujer, que se le fue los hijos, que le cayó la sarna, que se dañó todo. Usted agradece a Dios y Dios lo ve a usted perfecto. Así lo veía a Job. ¿Sabe por qué? Por amor. Y Job era tan temeroso de Dios que los ojos eternos y soberanos de Dios lo veían a él del cielo a la tierra, como Job nunca habló mal de Dios. Lo que él sí habló mal fue el día que él nació. Y maldijo el día que él nació. Pero él nunca habló mal de Dios. A pesar de lo que nos pueda ocurrir, que van a venir calamidades, circunstancias, podemos hablar cosas. Somos seres humanos, pero reconocer que fallamos para que el perfecto amor de Dios nos cambie y nos ayude a ustedes y a mí a mantener llenándonos ese amor perfecto en nuestras vidas. Ese amor perfecto en nuestras vidas. El amor de Dios nos ayuda a nosotros a que cada día busquemos y cambiemos de este inmenso y poderoso amor. Por eso, queridos y amigos, hermanos, ustedes que me están escuchando, comparta con alguien que quizá le va a ser de gran ayuda, porque no podemos decir que amamos a Dios y llevamos doble vida. No podemos decir esto, porque o amamos o no amamos, porque el que ama a Dios deja lo que es incorrecto, que sabe que no está bien delante de los ojos del eterno y supremo creador. Por eso claramente en este libro de los Efesios capítulo 3 versículo 19 dice claramente: y así conocer el amor del Mesías, dice en esta versión, en la suya tiene que decir de Jesucristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Dios quiere llenarnos. Dios quiere llenarnos de su plenitud, de su amor. Solo tenemos que reconocer que necesitamos de Él y ser llenos de esa plenitud divina, siempre y cuando quien crea en Él no es juzgado. A más de creer, querido hermano, es corresponder a ese amor, porque no es lo mismo que Dios le extienda la mano y usted solamente lo escuche, porque usted tiene que escuchar y agarrarse de esa mano
que lo va a llevar a encaminarse por el camino de la justicia, a practicar la verdad para ser lleno del amor divino de Dios. Y algo importante, que simplemente que el que rehúsa esto, dice la Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 19, en esta versión dice, y esta es la acusación. Miren, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Por eso en esta noche, querido amigo y amiga que me está escuchando usted, queremos orar por usted, por su familia, qué sé yo, por las circunstancias que usted puede estar viviendo. Pero lo importante es que nos estamos reuniendo a través de este medio para reflexionar. En realidad yo amo a Dios. En realidad el perfecto amor de Dios se manifiesta en mí para con otros. ¿Será que el verdadero amor de Dios me está ayudando a mantenerme perfecto para que Él me vea? Y con esto voy a terminar. 1 Corintios capítulo 13 dice la excelencia del amor. Hermano, es algo tan excelente lo que Dios nos ha dado, pero en realidad tenemos fallas, debilidades, se nos va a soltar un pernito, pero tenemos que ir al taller de maestros para que nos dé el ajustón. Pero dice aquí en capítulo 13, 1 Corintios, dice claramente, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Le voy a explicar esto para ir terminando. Imagínese usted coge una batería de las que hay en las iglesias. Si usted la sabe entonar, usted va a entonar al ritmo de la alabanza. Pero si usted no la sabe entonar, usted va a hacer bulla. Así hay personas que solamente hacemos bulla, pero no entonamos un alabastro de nardo puro que suba al altar de Dios con nuestra alabanza. Por eso aquí habla sobre la excelencia del amor. Si usted habla en lenguas humanas, peor si habla en lenguas angélicas y no tiene amor, hermano, es importante, simplemente se hace a bulla, arate y no pasa nada. Por eso es con la persona que tiene un instrumento. Si usted sabe tocar un órgano o un piano, usted no sabe tocar, usted lo que va a hacer es bulla. Pero usted, para aprender a tocar y entonar las músicas o las notas musicales, tiene que estudiar, tiene que aprender. Así mismo es el Evangelio. Se tiene que escudriñar, se tiene que vivir los mandamientos, las escrituras, para que usted pueda entonar ese amor manifestado en su vida corporal, verbal, sentimental, en todo el ámbito de la palabra. Por eso claramente, escuche usted, esto es importantísimo saber, que usted puede predicar, usted puede ministrar, usted puede liberar, usted puede diezmar, puede ofrendar, puede donar a la iglesia, usted puede contribuir, puede alimentar a medio mundo. Pero miren este versículo que dice aquí, de este capítulo 13, versículo 13 de 1 Corintios. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, el amor. Hermano, en esto engloba todo. ¿Las riquezas son buenas? Sí. ¿Ayudar es bueno? Sí. ¿Sembrar es bueno? Sí. ¿Diezmar es bueno? Sí. ¿Ofrendar es bueno? Sí. ¿Alimentar a los pobres? Sí. Pero si usted lo hace por jactancia, por vanagloria, por altivez, por arrogancia, por querer ser, usted no tiene el amor de Dios. Simplemente usted es como un címbalo que retiñe o un bronce que resuena, nada más. Pero para Dios, never, nada va a haber, nunca va a haber nada
positivo que refleje el amor de Dios. El amor no se envanece, no se irrita. Aunque usted vea al que está cometiendo el vil pecado, usted no lo va a acusar, porque el amor de Dios que está usted le va a cubrir a él y lo va a llevar de las tinieblas a la luz. Lo va a llevar de las tinieblas a la luz para que el amor de Dios sea manifiesto en esa persona. Por eso es muy importante que usted sepa que el amor de Dios tiene que ser manifestado en la vida del creyente. Y usted y yo tenemos que saber que Dios es tan bueno que Él, aún a pesar de lo que usted y yo somos, Él nos perdona. Simplemente quiere que sea lo mayor que usted tenga, que es su amor. Y si usted o alguien de su familiar está cometiendo algún error, busque de Dios para que Él lo llene de ese infinito amor verdadero que habita aún en Él para con usted. Por eso dice, mayor que la fe y la esperanza es el amor. Y yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted para que Dios sea obrando en su vida, llenándolo de su amor, para que usted deje las tinieblas y venga la luz, que es Cristo Jesús, que lo quiere bendecir a usted. Por eso, querido hermano, yo bendigo su vida, que usted se ha conectado, mi querida Luz, un ósculo de amor a la instancia. Saludo a mi hermano Ernesto y a la familia. Por eso queremos, hermano, que usted lea las Escrituras, porque a la luz de la Biblia, usted y yo simplemente vamos a ser llenos de este bendito y eterno amor del cual Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Porque de tal manera, escuche usted, de tal manera amó Dios al mundo. No dice que Él amó a los evangélicos, Él amó a los católicos, Él amó a los metodistas, a los mormones, a los budistas, a los hare krishna. Él amó a los testigos de Jehová. No, Él ama al mundo. A pesar de cualquiera de estas clases de personas que se encuentran extraviados de la verdad, Dios quiere extraerlos de las tinieblas a la luz, o de la mentira a la verdad, que es Jesucristo. Por eso yo quiero orar por usted, hermano, porque Dios envió a su unigénito Hijo para que todo aquel, no dice para que el metodista, el budista, el católico, el evangélico, no, para que todo aquel hermano de cualquier religión que sea, que acepte a Jesucristo, se arrepienta de su corazón de las prácticas hechas malas en su vida, venga de donde está a la luz verdadera, que es Jesucristo. Por eso yo voy a orar por ti. Si tienes un familiar, ora por tu familiar a través conmigo. Voy a poner la mano en la pantalla y Dios va a obrar en tu vida. Por eso yo bendigo a todos los que se han conectado en esta noche. A Rolando Piloso, Dios te bendiga, mi querido hermano. Por eso vamos a orar para que Dios aún tiene poder para sacar del alcoholismo, de la droga, del lesbianismo, del homosexualismo, de la delincuencia, de la drogadicción, del tráfico, del sicariato. Dios tiene poder. Él quiere sacarte de donde estás, de esa luz en la cual estás, de la oscuridad, a esta luz verdadera que se llama Jesucristo, a través del Evangelio de Dios y del poder divino eterno. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos por todos mis hermanos que están viendo el programa, que lo están reprisando, que lo van a compartir. Te pido por los familiares que ellos puedan tener, que están en tinieblas, Dios mío, que están en oscuridad, que están, Padre, atrapados en la enfermedad, que están quizás, Padre, siendo abandonados por sus padres, que están siendo abandonados por sus esposos, por sus esposas, Señor, que están los hijos abandonando a los padres, Señor. Te pido, Padre, que sea usted poniendo su mano benevolente, su mano misericordiosa sobre la vida de cada uno de ellos, Padre, y pues pueda usted traerlo de
del mal que pueden estar viviendo, como usted trajo al hijo pródigo, Padre, de donde él se encontraba, que iba a comer la comida de los cerdos, y recapacitó y veía y meditó: tengo un padre rico que tiene siervo que lo atiende como sus hijos. Me volveré a mi padre, Señor, y que ellos se puedan volver a ti cada día, para que puedan ver, Señor, no importa la edad, no importa la condición, no importa el tiempo, Señor, solamente que tu luz llegue a los corazones, los ilumine, los puedan sacar en la esclavitud en la cual se encuentran perdidas, Señor. Podemos ver tu mano poderosa, Padre, puesta en los corazones y en las vidas, en las mentes de las personas que están extraviadas, en los familiares, todos los que están orando en este momento conmigo, Señor. Envío tu palabra, Señor, y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la gracia soberana tuya, Señor, sea sobre cada uno de los que están viendo el programa, Dios mío. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo te bendigo y te alabo. Y te doy gracias, Señor, porque creemos recibir que está hecho y estás obrando a través de este medio, tocando los corazones y la vida. Yo te bendigo, Dios mío, y bendigo a todos los que están viendo, están escuchando y van a reprisar y van a compartir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te glorificamos, Señor, y te alabamos y te damos gracias, Señor, por este tiempo que usted permite compartir un corto mensaje de su palabra con todo aquel que tenga oído y quiera oír y entender, que tenga la mente de Cristo en su mente y en su corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Mis amados hermanos, por este medio, Dios mediante, el próximo domingo nos estamos viendo. Y cualquier petición por interno, si no la quieren hacer ahorita aquí público, pues por interno, muchos conocen mi número, por interno, para estar vigente en su necesidad de oración o su necesidad de sus familiares. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, en el programa Salvando tu Familia, por el Facebook, con un mensaje que va a edificar nuestras vidas, un refrigerio para nuestras vidas y nuestro corazón. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde a cada uno de ustedes. Amén.